Dice la palabra del Señor: amigo soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Seguimos hablando de la sexta trompeta y esta es la quinta parte. La primera resurrección: se levantarán los que irán con Cristo en su segunda venida, al inicio del milenio. Y la segunda resurrección sucederá al final de los tiempos, es decir, cuando se cumplan los 1000 años del reinado con Cristo. Exactamente en el año 8000. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo es para el año 7000, cuando se cumplan los 7 tiempos, 7000 años. Y la Biblia dice de que los que se levantarán en la primera resurrección reinarán con Cristo durante 1000 años. Y la Biblia dice que la segunda resurrección se hará realidad cumplidos los 1000 años, es decir, en el año 8000, donde pequeños y grandes estarán delante del trono de Dios y de Cristo para el juicio, donde serán juzgados según sus obras. Por eso no puede ser ni Elías ni Moisés para decir en que se levantaron en una resurrección diferente, porque solo hay 2 resurrecciones. Cuando el Evangelio de Mateo habla de la visión de Elías y Moisés, el primer obstáculo y el primer imposible es de que solo existen 2 resurrecciones. Y Moisés y Elías se levantarán en la segunda resurrección, porque ellos no tienen promesa de reino. El pueblo de Israel tenía algo o le habían enseñado algo, y era de que Elías se iba a levantar en la resurrección. ¿Quién pensaba eso? El pueblo de Israel. Y cuando vieron Jacobo, Pedro y Juan esta visión, pensaron de que eso se había cumplido. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron de que les había hablado de Juan el Bautista, de modo que Elías no volvería de la tumba, sino que un hombre llamado Juan el Bautista actuaría de la misma manera de Elías. Y Jesús dijo: él ya vino y los hombres no le conocieron. Esto quiere decir de que Elías no vendrá ni se va a levantar de la tumba, ni Moisés. Y esto hace imposible de que yo o alguien pueda asociar a los 2 testigos con Elías y Moisés. ¿Cuáles imposibles son? Número 1, que no se pueden levantar antes de las 2 resurrecciones, exactamente en la segunda resurrección. Y 2, aunque Elías volvería, vendría en un hombre que lo representaría, llamado Juan el Bautista. Y por eso no puede ser ni Moisés ni Elías. Ahora, ¿por qué aparecieron Moisés y Elías juntamente con Jesús? Tienen que tener un sentido y tiene que haber una razón en la cual aparecen en el libro de Apocalipsis. Veamos Lucas capítulo 24, versículo 44. Está la razón por la cual aparecen Moisés y Elías ante Jesús, que le dijo Jesús a sus discípulos en el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Porque en la visión donde estaban Pedro, Jacobo y Juan, aparecen Moisés y Elías, porque resulta de que Jesucristo tenía que cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Con relación a sí mismo, así podemos decir: aparece Moisés porque Moisés representa la ley de Moisés. Fue quien la recibió
Y aparece Elías porque Elías fue el más grande de todos los profetas hebreos. Es decir, aparece en representación de todos los profetas. Y Jesús dijo que él, como Mesías, él cumpliría dos cosas, como está escrito en la ley de Moisés y como está escrito en los profetas. Entonces Jesús, ¿por qué tiene que hacer esto? Muchos de los apóstoles de Jesús estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. En cierta ocasión Jesús les dijo en Mateo capítulo 16 versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículos 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pero otros decían, ¿será que este sí es el Mesías? Entonces, esta es la razón por la cual aparecen Moisés y Elías en la visión junto a Jesús. ¿Cómo identificamos a los dos testigos? ¿De quiénes son? Hay que seguir estas tres pistas que están en Apocalipsis capítulo 11. Una, los dos testigos son los dos olivos. Dos, que son dos testigos. Y tres, los dos candeleros. Para identificar hay que seguir estas tres pistas. ¿Cuáles? La número 1, que son dos testigos. La número 2, que son los dos olivos. Y la número 3, que son los dos candeleros. Ahora hay que ir a la Biblia y saber a quién le dijo Dios de que eran sus testigos. ¿Qué es un testigo? Un defensor. Y se dio cuenta de algo, dando un testimonio, una declaración real de un hecho, porque pudo contemplar esas cosas. Los dos testigos a quienes les dijo, ustedes son mis testigos, identifiquemos al primero. Isaías capítulo 43 versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, al que yo escogí, para que me conozcáis y creáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿A quién le está hablando Dios según la Biblia en Isaías 43:10? Le está hablando a Israel. Por lo tanto, Israel es su primer testigo por ser el antiguo pacto de la ley. Dios se compromete con Israel, le hace un llamado, le dice, vosotros sois mis testigos en el pacto de la ley. Los testigos son el pueblo de Israel porque ellos recibieron las profecías, ellos recibieron al Mesías y vieron sus milagros y por lo tanto fueron sus testigos, porque lo vieron. Y ahora, ¿cuál es el otro testigo? Son los gentiles, el otro pueblo, las demás naciones. El pueblo de Dios era Israel y por eso los israelitas menospreciaban a los gentiles. Y por eso en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, habéis alcanzado misericordia. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo, pero recibiréis poder. ¿A quién se lo dice? A los discípulos y a los apóstoles. Y a su vez me lo dice a mí. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El segundo testigo es el nuevo pacto que hizo Dios con el Señor Jesucristo para todas las naciones. Y ahí entramos nosotros. Y este pacto se llama a los gentiles, o mejor conocido como el pacto de la gracia. Por eso Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, para que seáis mis testigos, porque los discípulos y los apóstoles vieron los milagros de Jesús y estuvieron con él, y ellos testificaron como sus testigos. Así podemos decir en que los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 son los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Mis amados en el Señor, en el próximo video seguiremos hablando acerca de los dos testigos de Apocalipsis. Dios nos bendiga.